Hola, mi gente. Bueno, esta es la parte en que los católicos eliminan, eliminan claramente eh, Mateo 1:25 para alegar de que María es virgen perpetua, que no tuvo relaciones sexuales con su esposo José. Pero la palabra de Dios es muy clara. Mateo 1:25, ¿verdad? Que eh, vamos a ir, con perdón, eh, a Mateo 1:24 y 25. Y dice así, ¿eh? Mateo 1:24, 25. 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por 23. nombre Jesús F. Desde el 23, mucho mejor. Todo esto el catolicismo lo elimina para seguir con la virginidad perpetua de María. ¿Eh? Mateo 1, del 23 al 25. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien, sí, el 22 es porque dice, José, no temas de recibir a María, tu mujer, como esposa, ¿verdad? Y después dice, pues que he aquí una virgen tal. Y después después dice en el 24, y despertando José, perdón, del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, en el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien a Jesús, y le puso por nombre Jesús. O sea que José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz. Después sí tuvieron relaciones matrimoniales como cualquier matrimonio, lo cual la virginidad de María desapareció. Como se suele decir aquí en España, echó kikis, martillo pa' hereje. Los herejes sois vosotros, que alegáis algo que no es bíblico, porque la palabra de Dios jamás habla de la virginidad perpetua de María. Habla de una mujer virgen que va a tener a Jesús el Señor. El propósito de Dios para María era eso, la salvación. No era dejar la perpetua virginidad o virgen perpetuamente, porque ella se casó con José. Si no, Dios no hubiera permitido el matrimonio de José y María. Así que simplemente con esto se os refuta claramente. Otra cosa que el catolicismo anule totalmente Mateo 1, 23 al 25, como suele pasar con muchas partes de la Biblia, porque os creéis la mentira del catolicismo. Y como dice este personaje, era virgen hasta que nació Jesús. Y eso es cierto. Después de nacer Jesús, olvidaos de la virginidad perpetua de María, porque María
dejó de ser virgen. Sí o sí. No es, no, que no de... Como se suele decir malamente, su marido José le metió el pililili en sus partes. ¿Eh? Y a partir de ahí dejó de ser virgen. ¿Eh? Y esto bíblicamente está probado, de que dejó de ser virgen. Ahí. ¿Eh? Y podéis darle la vuelta que queráis, que es lo mismo. Mira que cómo se pone. Y realmente tú eres cristiano. Y aún por encima, aún por encima pregunta si este hombre de aquí es cristiano, si este hombre es cristiano. O sea que un hijo de Dios, uno de los hijos de Dios, si este se cree hijo de Dios, y hace caso a anular esto, cree lo que les dice los sacerdotes católicos, anulando esto, cuando está claramente. Está muy claro, ¿no? Pero no la conoció hasta que Dios, dio luz, a luz a su hijo. Una cosa que, pero no la conoció. Esta parte después la anulan ellos. Pero no la conoció después. Sí la conoció porque yo he oído y leído y visto como dicen, no, es que no la conoció. ¿Y dónde pone no la conoció simplemente? Claro que no la conoció hasta que ella dio a luz a Jesús. Pero después de dar la luz, él, José, conoció a su mujer. Y conocer antiguamente era acostarse con ella y tener relaciones sexuales. No es, venga, es que no la conozco, voy a junto de ella, voy a conocerla, me voy a presentar. No. Antiguamente se decía que no conozco varón alguno, tal. Cuando María se refería a que no conocía varón alguno, se refería a que no se acostó con ningún varón. Al principio, pero después se acostó con su esposo. Y tuvieron relaciones sexuales. Ahora, Martillo, dame a mí un versículo donde aparezca literalmente la virginidad perpetua de María. Un versículo solo. A ver si eres capaz. Donde diga que María es eternamente virgen. Te pregunto, porque esta afirmación que tú estás haciendo es muy delicada. Esta afirmación está basada en Marcos, en el... Un segundo, perdón. Está basada en Marcos, en Mateo 1, del 23 al 25. Y está bien formulada esa afirmación. Ahora, afirma tú lo contrario. ¿Por qué? Porque si tú afirmas que la Virgen María dejó de ser virgen después del parto de Cristo, o que en el parto de Cristo hizo que la Virgen María dejara de ser virgen, cuidado, porque estás cayendo en un nestorianismo. Mentira. Porque en primer lugar, una mujer que es virgen puede perder la virginidad sin tener relaciones sexuales. La virginidad se puede perder porque el himen de la mujer es lo que confirma la virginidad de ella. Y por un accidente, por un movimiento, un esfuerzo, ese himen se puede romper, aunque no haya tenido relaciones sexuales. Por un accidente. Cuando María tuvo a Jesús, ese himen, al salir Jesús, tuvo que romperse. Entonces ella perdió la virginidad. En ese caso, perdió la virginidad no por accidente, sino por el hecho del milagro de nacer Jesús.
Después está la parte que aunque rompa el himen, ella es virgen o sería virgen mientras que no tuviera relaciones sexuales, que ella no se había acostado aún con José. Pero claramente en Mateo 1, Bueno, quieto, déjame hablar. En Mateo 1, del 23, el versículo 25 lo deja muy claro. No la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito y lo llamó Jesús. O sea que María dejó de ser virgen. Y tú no tienes justificación bíblica. Tú teorías de hombres vanos, de hombres que sirven a Satanás. Ebionismo, por si no lo sabías. ¿Por qué? Por ejemplo, este tipo de herejías del siglo, entre el siglo I hasta el siglo IV, ¿qué enseñaban? Que Cristo no era Dios. Entonces, si... ¿Y qué tiene que ver ahora la virginidad perpetua de María con ese tema? Claro que Jesús es Dios. Otros enseñaban que no. Y a día de hoy mucha gente enseña malamente que no. Pero sabemos que es Dios. Pero eso no tiene nada que ver con la virginidad de perpetua de María. Ya mismamente María perdió la virginidad en el momento que tuvo a Jesús. Porque el himen y porque no hay pruebas. No podemos ver a María como ella no tiene el himen. Desde que el himen se le rompe, deja de ser virgen. Y Dios no estableció para María la virginidad perpetua, porque no viene esa enseñanza. Epa. Tú afirmas lo que estás afirmando, de que la Virgen María perdió su virginidad en el momento del parto, cuando dio a luz a Cristo, le estás quitando automáticamente la divinidad de Cristo. No, para nada. Cristo, siendo Dios, nació hecho carne y traspasó ese himen. Traspasó ese himen, lo cual lo rompió. Eso es divino, eso es santo. ¿Por qué? Porque fue quien quitó la virginidad. En ese caso teórico, fue Jesús quien quitó al nacer él su virginidad. Pero en el tema de que María perdió la virginidad, ¿cómo? Porque tuvo relaciones sexuales con su marido José. María se acostó, no para dormir y se acostó con su esposo y tuvieron relaciones conyugales. En ese momento ya María ya no es una virgen, y menos una virgen perpetua, porque echaron kikis, como un deber matrimonial. Digas tú, diga Perico, diga que no, María hizo sexo con su marido, tuvieron relaciones, como se suele decir, hicieron el amor, como un deber matrimonial cónyuges. ¿Por qué? Porque así como entró Cristo en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, de la misma manera tenía que salir también. No, porque el parto de María fue natural, no fue por obra del Espíritu Santo, porque no lo dice la palabra de Dios. Sencillamente María parió. Si fuera por obra del Espíritu Santo, no diría parió, no diría tuvo. Cuando es obra del Espíritu Santo, aparece sin más, como pasó con el embarazo de María. Quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, dame tú tu teoría bíblica, donde María parió a Jesús como tú dices. ¿Y dónde está
la virginidad perpetua de María, que os inventáis con filosofía muchas historias. María tuvo que sufrir al parir, al tener a Jesús. Ella tenía que sufrir el parto, como lo estableció Dios en Eva. Y aumentaré tus partos, el dolor de tus partos. Eso está establecido para todas las mujeres. María no se iba a librar de ello, porque ese es el castigo que le dio Dios a la mujer por pecar, que ella sufriría dolores de parto. Así que no me vengáis con filosofía. Léete desde Génesis hasta Apocalipsis. María, siendo una mujer mortal, como otra cualquiera, debía de sufrir en el parto esos dolores. Sí o sí, porque si María no hubiera sufrido dolor, no hubiera amado como amó a Jesús. Porque una madre cuando pare con dolor, en la vida después sufre por sus hijos, ama a sus hijos. Alguien que no sufre en el parto no ama después a sus hijos, porque les da lo mismo. Hay muchas mujeres en el mundo que se buscan la vida para no tener dolor en el parto, y lo hacen, y después pasa lo que pasa. Al no tener ese sufrimiento, no aman a sus hijos. Y María tenía el propósito, o sea, María recibió el propósito de sufrir en el parto para amar con toda su vida a Jesús. Porque si no, entonces no tendría sentido. Bendiciones. Biblia, no teorías raras. Biblia, no filosofía, campeón, que se os refuta y no tenéis con qué.